Vamos a continuar con el Congreso y vamos a tener una intervención ahora que se llama Biodiversidad, cómo informar sobre ella en la era de la desinformación. Y va a hacer la presentación nuestro último premio Ondas, José María Montoro, al cual pido un aplauso. Bueno, un trocito de ese premio Ondas también tenía que ver con vosotros, ¿eh? Meter el periodismo ambiental entre Rosalía y David Broncano tiene su morbo. Bueno, un gustazo, buenas tardes, estar otra vez rodeado de amigos y de amigas, volver a estar en un congreso de periodismo ambiental y comprobar que 25 años después seguimos en la brecha celebrando este oficio. Precisamente en algunos de estos congresos, en general, en los foros en los que nos movemos los periodistas ambientales, en algunas de las jornadas de formación que hemos celebrado en universidades o con determinados colectivos, suelen preguntarme qué hace falta para ser periodista ambiental, o cuál sería la principal virtud para ser periodista ambiental. Y yo siempre contesto que para ser periodista ambiental lo principal es ser buen periodista. Y punto, ¿no? Es decir, ser cuidadoso con las señas de identidad de este oficio, con los valores de esta profesión, que son comunes a cualquier especialidad, que son inalterables, que aparecen en cualquier medio, que deben estar presentes en cualquier medio y que deben estar presentes, usamos la herramienta que usemos, ¿no? La credibilidad que nace del rigor, el rigor que nace del contraste, que nace de la honestidad, de un uso biodiverso también de las fuentes a las que acudimos, es uno de esos pilares. Y precisamente creo que es uno de los pilares que más se ha erosionado en los últimos años y que más se ha erosionado, lógicamente, en esta época de desinformación. Resulta falsamente tranquilizador decir que la crisis del periodismo se debe sobre todo a un problema de modelo de negocio, que también, ¿no? No es justo decir que solamente las circunstancias económicas explican la situación tan delicada, tan frágil en la que vivimos los periodistas en general, porque el problema está, el núcleo duro del problema está en una crisis de credibilidad. Cuando me pidieron que mandara un pequeño vídeo para presentar esta sesión, yo decía que estamos atrapados en una terrible paradoja, ¿no? Nunca hemos consumido más información que ahora, pero nunca hemos desconfiado más de la información que consumimos. Es una paradoja terrible, ¿no? Si los receptores nos abandonan, si cuestionan nuestro rigor y desconfían de nuestro trabajo, quizás porque se han cansado de ese periodismo reduccionista que se asoma a una realidad muy compleja. La realidad ambiental es una realidad complejísima y nos devuelven un tranquilizador escenario simplista de bueno y malo, de blanco y negro, o un relato absolutamente intrascendente donde pesa más la anécdota que la información, el continente que el contenido, un periodismo que adapta y por tanto falsea la realidad a su formato hasta traicionar el rigor, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Un periodismo que no contrasta, que no diversifica sus fuentes, que no lanza una mirada democrática sobre la realidad, sobre su entorno. Un periodismo que prefiere juzgar o prejuzgar antes que entender. Es decir, la nada convertida en noticia y alineada con ese discurso vacuo en donde aparecen los gurús y los todólogos que todos conocemos, ¿no? No, eso no es periodismo, eso es otra cosa, es ruido, es prejuicio, distracción, son prisas, son suposiciones, espectáculos, entretenimiento, pero no es periodismo. Y en ese escenario inquietante nace Maldita. Nace Maldita, en cuya declaración de intenciones, que es muy clara y muy contundente, nos dicen, ya en su página web, hoy estamos aquí para crear herramientas periodísticas que eviten que nos las cuelen. Nos la cuelen a los ciudadanos y que nos la cuelen a los periodistas, ¿no? Maldita se centra en el control de la desinformación y el discurso público mediante técnicas de verificación de hechos y periodismo de datos y por tanto se convierte en una herramienta valiosísima para los periodistas. Es decir, son periodistas que velan por los periodistas y por el buen periodismo, por ese periodismo que no debe abandonar sus señas de identidad. Maldita, por esa razón, también está vigilante en el terreno de la biodiversidad, es decir, en el terreno del periodismo ambiental y por extensión en el terreno de la información científica, y por eso hoy tenemos con nosotros a Laura Chaparro. Laura Chaparro es periodista especializada en información científica, es coordinadora de Maldita Ciencia,
colaboradora de medios como SIN, como la agencia SIN, muy interesante, o Ágora. También hemos podido leerla en el Heraldo de Aragón, o la hemos podido leer en El Español o en Materia. También ha estado al otro lado de la trinchera y ha sido jefa de prensa del Ministerio de Educación, ha puesto en marcha unidades de cultura científica que son tan valiosas, recordando la intervención anterior, para los científicos y también para los periodistas que necesitan información rigurosa, y su buen hacer ha merecido un buen número de premios que han venido desde el exigente mundo de la ciencia y desde el cainista mundo del periodismo. Desde los dos sitios la han galardonado y eso está muy bien. Y además hoy, me lo ha recordado ella porque yo no me había dado cuenta, hemos cerrado un círculo porque Laura la tuve de alumna hace 9 años en el máster de comunicación científica de la Pompeu, y uno siempre se alegra de ver que quien estuvo allí aprendiendo ahora te enseña muchas cosas porque sigue en este oficio. Laura, cuando quiera. Bueno, después de lo que ha dicho José María, ahora hablar cuesta un poco más. Muchísimas gracias. Lo primero, felicidades por ese premio Ondas. Felicidades a APIA por estos 25 años, que van a ser por lo menos 25 al cubo más. Y por este congreso, desde Maldita estamos muy contentos de que nos hayáis invitado. Yo personalmente estoy muy feliz de estar rodeada de compañeros periodistas y hablando de biodiversidad y medio ambiente. Bueno, imagino que todos más o menos conocéis a lo que nos dedicamos. José María lo ha resumido perfectamente, pero lo que vamos a hablar un poquito en esta presentación al principio sobre lo que es la desinformación, os explicaré un poquito lo que hacemos en Maldita y luego nos vamos a centrar en ejemplos concretos sobre biodiversidad. Vamos a dejar, si queréis, para el final las preguntas, aunque si tenéis una duda que os concome, pues la hacéis y la resuelvo en el momento, no pasa nada. ¿Qué es Maldita.es? Pues Maldita.es es un medio de comunicación, porque mucha gente no sabe, pero ¿sois una web? ¿Sois una plataforma? No, es un medio de comunicación. Lo que hacemos es periodismo. La diferencia con otros medios es que no tiene ánimo de lucro y la licencia que tiene es copyleft, que quiere decir que se puede publicar sus contenidos citando siempre a la fuente. Lo que hacemos es el fact-checking, que está tan de moda ahora, pero eso no es otra cosa que hacer periodismo, que es hacer periodismo. El lema es para que no te la cuelen, pero básicamente es verificar y contrastar la información. En eso no hay cambios. Lo que hacemos es una monitorización del discurso político y público y ahí entra el medio ambiente y la biodiversidad. Para que os hagáis una idea, Maldita.es nació como tal hace un par de años y dentro de Maldita.es están los siguientes proyectos que veis ahí. Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldita Ciencia, que es de los que voy a hablaros yo, y Maldita Hemeroteca. Los otros dos proyectos que están más a la derecha, Maldita Migración y Maldito Feminismo, son dos proyectos nicho que estos tienen un partner propio, que son los que se encargan de sufragar estos dos proyectos concretos. Formamos parte de la International Fact-Checking Network, que la aglutinan 60 miembros de diferentes países. Y estos son un poco los principios. Toda esta información que os estoy diciendo, bueno, se la pasaré a los organizadores y está en la web, está todo en abierto. Los principios son los que veis: apartidismo y la equidad, transparencia de fuentes, transparencia de financiación y organización, transparencia metodológica y política de corrección abierta. Cuando actualizamos temas, solemos poner un asterisco y decimos lo que hemos actualizado. Lo primero de todo es que nosotros no hablamos de fake news, que es un término que está muy de moda, pero en realidad es un término que no encaja bien con la realidad, con las desinformaciones y los bulos que se extienden por los diferentes formatos. Porque no hablamos solamente de noticias falsas, también hablamos de capturas falsas, audios falsos, WhatsApp falsos, y tampoco lo usamos porque fake news se ha desvirtualizado un poco por los políticos, ¿verdad? A todos nos suena Trump hablando de fake news para los medios a los que le controlan. Entonces nosotros no utilizamos ese término. Preferimos utilizar bulo o desinformación. Aquí tenemos algunos ejemplos de bulos o desinformaciones que todos pues no son verdad. Y para que veáis un poco la variedad de formatos, pues tenemos capturas de WhatsApp, tenemos imágenes, tenemos cartelas, tenemos mensajes de Facebook, están todos los formatos. Por eso en sí es un fenómeno tan diverso que no encaja dentro de fake news, del concepto fake news.
la desinformación me vais a decir, es que eso no es algo nuevo, porque ha existido siempre, ahora os subís al carro, es verdad que no es algo nuevo y que ha existido siempre. A todos nos acordaremos, ¿verdad?, de esta desinformación tan mítica de los años 90, de la gran Concha Velasco y la mantequilla, o según la comunidad autónoma en la que se origina, hay gente que dice que era mermelada, mantequilla, nocilla, en fin, vamos haciendo un poco aquí, según vamos presentando esta desinformación, en diferentes comunidades autónomas a las que vamos nos dicen, no, aquí era mantequilla, no, aquí era nocilla. Es curioso. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en los años 90 se corrió de boca en boca algo que no existía y que no era real. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora, si no es un fenómeno nuevo? Bueno, pues lo que ha cambiado son los múltiples formatos que hay ahora para compartir la desinformación. Esta pérdida de credibilidad en el que absolutamente todo se cuestiona, desde la medicina a la física. Es una manera de democratizar la desinformación. Cualquier persona puede desinformar, organización, partido, nadie tiene la hegemonía de la desinformación. Se utilizan diversas plataformas, las redes sociales, diferentes webs, y todo se viraliza. Hasta el meme más burdo, hasta el bulo más burdo se viraliza. Y esto incluye también a la evidencia científica. Esto, por ejemplo, son algunos ejemplos reales que nos han llegado a la redacción. Pues aquí era un tuit que hacía referencia a un tuit de Estados Unidos que decía que la NASA supuestamente admitía que el cambio climático ocurría por la órbita alrededor de la Tierra y no por los combustibles fósiles. Bueno, pues esto no era así, pero para que veáis que se mueve así y al final el peligro de esto es que tienen muchísimos compartidos y se viraliza muchísimo. En el caso concreto de la biodiversidad, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay unas características comunes de las desinformaciones o bulos de esta temática. Intentan hacer pasar muchas veces opinión por información y para eso muchas veces lo que se hace es interpretar de manera sesgada investigaciones que sí que son reales. Por ejemplo, recuerdo un estudio que publicó Nature hace unos años sobre que había crecido la masa arbórea en el planeta, se refería a un tipo de bosques en concreto. Bueno, pues esto lo utilizan mucho los negacionistas del cambio climático, de la crisis climática, para decir que no existe la deforestación. Y aunque ese estudio era real y los datos eran reales, eso no significa que exista la deforestación, porque no es lo mismo perder un tipo de bosque que otro tipo de bosque. Pero se utilizan estos estudios reales para coger lo que interesa y de alguna manera esto es lo que se hace circular y se viraliza diciendo, esta es la realidad, no quieren que entender de esto. Sería un poco similar a lo que ocurre con el movimiento antivacunas, que ponen el enemigo son ellos, ¿no? Mira, no creas lo que te quieren decir, tienes que ser independiente, no hagas caso a lo que dice, pues por ejemplo el IPCC, no hagas caso a la ONU. Hay como un enemigo y la verdad la tiene el movimiento pues en este caso el movimiento negacionista, porque al final aquí también hay mucha ideología. Nos damos cuenta de que en este tipo de mensajes hay mucha ideología, que se mueven muchas pasiones y muchas emociones, y por eso muchas veces es muy difícil convencer a una persona que tiene esta ideología o esta emoción de que está equivocado y que los hechos son otros. También aquí influyen que hay grandes informadores de autoridad, como puede ser Trump o Bolsonaro, y eso hace que gente que esté un poco indecisa o que siga creyendo en el argumento de autoridad, pues les haga caso aunque no tengan razón. Aunque hay consenso científico, es verdad que muchas veces se amplifica lo que piensa una minoría de científicos. A veces a lo mejor te preguntas como, ¿y por qué le están dando una entrevista a este científico? Bueno, pues a veces se amplifica lo que dice la minoría que no comparte el consenso científico. Siempre vuelven, esto es algo que es un poco frustrante para los que trabajamos haciendo fact-check, pero los bulos siempre vuelven. Aunque nosotros hagamos una desinformación, el bulo tiene su propio recorrido. Digamos que si el bulo nace aquí, pues haría este movimiento más o menos. Nosotros a lo mejor interceptamos aquí y lo que conseguimos es acompañar al bulo, lo acompañamos, pero no conseguimos que el bulo desaparezca. Entonces nuestro objetivo es que el desmentido se viralice tanto como la desinformación, y así si alguien busca en Google o en redes o que le aparezca la desinformación al lado del desmentido. Ese es nuestro objetivo, y sí que estamos consiguiendo que sea así. Muchas veces lo vemos en el timeline de Twitter, muchas veces vemos el bulo de una información con esa desinformación, con el desmentido nuestro debajo, que se ha posicionado bien. Y luego también en este campo ocurre mucho que cualquier persona es experta, ¿verdad? En el tema de, pues para opinar sobre especies, sobre la biodiversidad, sobre océanos, cualquier persona opina.
sobre inmunoterapia contra el cáncer no suele opinar la gente, pero digamos que este campo, el periodismo ambiental, es algo muy de los opinólogos, los gurús, como decía José María, y eso también es un riesgo a la hora de que se muevan mucho las falsas informaciones. ¿Qué es lo que ha cambiado también respecto a lo que veíamos del caso de sorpresa a sorpresa? Que hemos perdido el ancla. El ancla en sí es la referencia, no sabemos de dónde nos procede la información. Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo de dos noticias reales, una real y otra no. Si te las comparten así por un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, tú no sabes de qué medio de comunicación procede cada una. La izquierda sería real y la derecha no. Si nos fijamos, la tilde Urdangarín no lleva tilde y, bueno, y sí que es verdad que ahora ya, como nada nos sorprende, pues no nos sorprendería que Urdangarín tenga una paga en Suiza para sus gastos, pues a lo mejor lo lees de pasada, es que ya hasta dónde vamos a llegar, y ni siquiera nos sorprende, pero no, esa es falsa y la verdadera es la de la izquierda. Pero ahí vemos que los lectores son vulnerables porque han perdido el ancla, no tienen referentes. Cuando tenías el periódico de papel sabías de dónde te venía la información o la desinformación, si había alguna incorrección, pero ahora mismo, si te llega un audio por WhatsApp, ¿de dónde viene? No sabes el origen. Entonces eso, tenemos los nuevos formatos que son vídeo, WhatsApp, el audio, la captura, veis cómo se compartió por ejemplo esta. Y luego eso, que no todo es tan fácil de chequear como una URL que la metes y sabes de dónde está el origen. No, a veces se comparten cosas así, como ese otro bulo sobre ayudas de vivienda muy sofisticado que metía luego sí todo de determinados partidos y ahí hablaba de que la ayuda se daba a determinados colectivos LGTB y también de otros países, que es un bulo total. Pero para que veáis que algunos son muy sofisticados. Y si esto lo ves rápido, pues puedes pensar que es real. ¿Cuáles son las razones por las que hay gente o organismos o quien sea que comparte desinformaciones? Pues nosotros creemos que hay tres razones fundamentales. Una sería económica, que aquí estaría un poco lo que es el clickbait, ¿verdad? Cuantos más números de clic haces, pues esto al final tiene una monetización. Otra sería ideológica, que aquí sería un poco las campañas pues electorales, postelectorales y demás. Y luego una tercera, que esa es la que a mí me llama muchísimo la atención, que es un poco el mal por el mal, porque a veces pensamos, pero si es que esto, si no lo hace ni por ideología ni por motivos económicos, ¿por qué puede compartir alguien esto? Pues también el hombre es el único animal que es malo, la maldad no existe en el mundo animal, entonces esto yo creo que desde el punto de vista antropológico sería un estudio muy interesante de hacer. WhatsApp para nosotros es el gran agujero negro, porque los grupos de WhatsApp, si tenéis grupos de padres, madres, amigos en general, pues del fútbol, de donde sea, circula muchísima desinformación y ahí los periodistas no podemos acceder porque son grupos cerrados y no tenemos manera de acceder. Para que os hagáis una idea, el 36% del consumo de información en España se hace a través de WhatsApp. A nosotros nos llegan una media de 250 mensajes al día de bulos o desinformaciones. Gran parte de ellos son relacionados con ciencia, medio ambiente y salud. Y un tercio son de inmigración, que también se nota muchas veces picos con periodos preelectorales o postelectorales. El mundo real está ahí y muchas veces no somos conscientes de que está ahí. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esos grupos de WhatsApp a que se comparta nuestro desmentido? Pues gracias a la comunidad. Nosotros a la comunidad la llamamos malditos y malditas, la comunidad de malditos. Entonces, si alguien nos manda por WhatsApp un mensaje y nos dice, se ha compartido esto, nosotros verificamos si eso es así y no, y en caso de que tengamos un desmentido, lo reenviamos y esa persona lo mueve a su vez entre sus redes. Así es como Maldita consigue llegar al máximo número de personas posible. Sin la comunidad sería imposible que Maldita tuviera éxito y que las desinformaciones se viralizaran más que los bulos. O sea, que los desmentidos se viralizaran más que los bulos. Es importantísimo el papel de la comunidad para diseminar el desmentido. Tenemos que dejar de pensar como élite. Aquí estamos periodistas científicos, comunicadores, investigadores. Nosotros somos una élite que más o menos es como, ¿cómo voy a creer eso? ¿No? Descubro un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Eso es imposible. ¿Quién se va a creer eso? Pues eso se viralizó muchísimo. Esto en concreto proviene de una web satírica. No es real, es una web pues como el Mundo Today, pero el problema fue que si a ti te comparten eso así y no te dicen que procede de una web satírica, no sabes de dónde viene. Y hay gente que se lo estaba creyendo. Entonces, aunque pues, a todos nos parece gracioso, pero a veces hay cosas que parecen una burrada, que tienen que ver con la salud y que son graves, y que la gente se lo está creyendo. Entonces tenemos que dejar de pensar como élite y pensar en que hay gente que se lo está creyendo y que nuestro trabajo es viralizar el desmentido.
Aquí, bueno, esto también lo tenemos en nuestra web, si lo queréis ver, es como el manual de Maldito Bulo para verificar una información que puede hacer cualquier periodista, cualquier persona, y básicamente son 3 pasos. Primero, si llega algo así hay que frenar, no volver a diseminarlo, pensar, intentar verificarlo y bueno, al final nosotros lo que hacemos es periodismo. Si veis los pasos es quién lo publica, no te quedes en el titular, fíjate en las citas falsas, a lo mejor es humor, a veces es humor, fíjate también si en emergencias han dicho algún aviso parecido y luego si tienes dudas pues contacta con Maldita. Luego os pongo al final nuestros datos por si los necesitáis. Y lo que hacemos nosotros también es muy importante la tecnología. En Maldita.es apuesta por la alfabetización tecnológica de los oyentes, de los lectores, de toda la comunidad, de toda la sociedad. No queremos quedárnoslo para nosotros, queremos que todo el mundo sea capaz de verificar. Entonces, si entráis en nuestra web, hay una caja de herramientas de verificación que os explica lo que tenéis que hacer para verificarla. Pues si tenéis una imagen dudosa, pues con la búsqueda de Google Imágenes o os explicamos ahí lo que podéis hacer desde cada uno de vosotros y para vuestros conocidos. No es algo que queramos hacer solo nosotros. Apostamos por la alfabetización tecnológica de la población. También hay una extensión que es para Chrome y para Firefox, que cuando entras en una página en la que hemos verificado diferentes informaciones, te dice cuántas desinformaciones había. O sea, que te pone un poco en alerta con una ventana emergente. Y te dice, en esta web hay 54 bulos. Hemos verificado 54 bulos. Maldita Ciencia en concreto nació hace un poco más de un año. ¿Y por qué nos dimos cuenta de que hacía falta un proyecto dedicado a ciencia? Pues porque la ciencia es fundamental para el avance de la sociedad, porque en general en la sociedad española hay falta de cultura científica y porque se comparten muchas informaciones, desinformaciones que la hace gente, viene de gente que quiere nuestro bien, ¿no? A lo mejor tu tía o tu abuela o tu madre te dice, mira hija, ten cuidado, no te hagas mamografías, que mira lo que dicen esto y no te está vendiendo un bulo que quiera tu mal, al revés, ella quiere protegerte, pero al final toda esta gente es víctima de lo que está sufriendo. Por eso tampoco tenemos que centrarnos en el mensajero, culpar al mensajero, son víctimas de estas desinformaciones. Lo que hacemos es periodismo, pues verificar los datos, verificar las fuentes, si existe ese científico, ese investigador, esa institución científica. Como decían en la mesa anterior, el pacto social con la verdad también lo tenemos los periodistas y hacemos lo mismo que los científicos, verificar el origen, si es un estudio científico, si se ha hecho en ratas, si es un ensayo clínico, si se ha hecho en células y luego el contexto en el que se mueve. Es muy importante que tengamos un equilibrio entre la defensa de ese conocimiento científico y la cautela, porque todos sabemos que la ciencia es algo cambiante, no es ni blanco ni negro, se mueve sobre todo en los grises. Entonces, eso es un reto porque normalmente las desinformaciones utilizan explicaciones muy simples. Y la realidad es más compleja, la ciencia, el medio ambiente es más complejo. Entonces ahí está el verdadero reto, en intentar conseguir que la verdad sea más sexy que la mentira. Ese es el gran reto. Decía un periodista de Brasil que la mentira es más sexy que la verdad, un periodista de Comproba, de un medio de verificación brasileño. Pues nosotros tenemos que conseguir lo contrario, tenemos que conseguir que la verdad sea más sexy que la mentira. Y eso no es fácil, pero bueno, para eso somos periodistas y nos gusta la marcha. ¿Cómo funciona Maldita Ciencia? Esto ya rápidamente. Porque hacemos es detectar bulos sobre ciencia, medio ambiente y salud que nos parecen peligrosos y que de una manera de controlar la conversación pública. También damos información sobre temas de interés. Pues ahora con el tema de la COP25 hemos hecho de preguntas frecuentes, un artículo de preguntas frecuentes. O con el tema de la gripe, pues preguntas que se hace la gente, diferencia entre gripe, catarro y demás. Y luego también resolvemos dudas que algunas veces son muy bizarras, pero a veces nos sirven para hacer divulgación científica. Por ejemplo, nos preguntaron por las ancas de rana si eran carne o pescado, que lógicamente no son ni carne ni pescado, las ancas de rana, las ranas son anfibios, pero bueno, nos sirvió para hablar con el Seprona y también con unos investigadores que nos dijeron que había unas especies de rana que se estaban utilizando en restaurantes que no estaban dentro de la legalidad. Entonces, bueno, al final nos sirvió la percha de esa curiosidad para hacer un poco de divulgación y pues también para hablar con el Seprona, que es una fuente que la verdad es que nos contesta siempre y nos atiende muy bien. Las fuentes que utilizamos, como os decía, pues igual hacemos periodismo, entonces los científicos, las fuentes expertas, estudios, informes, es que en eso no hay ningún tipo de diferencia. En el caso de temas en profundidad, siempre vamos a las fuentes expertas.
¿Y de dónde nos llegan las desinformaciones? Os he hablado de WhatsApp, ese es el teléfono al que se pueden enviar los posibles bulos que haya. También nos llegan muchísimas bulos y desinformaciones por Twitter y también por Facebook. Tenemos otro espacio también en nuestra web, que es la buloteca, que también hay gente que nos sube posibles bulos, y luego cada vez menos por email. Se nota que es más minoritario, pero todos estos son los canales que tiene el público para contactar con Maldita en caso de que haya alguna desinformación. Y ante todo este volumen de desinformación y de bulos, ¿cómo seleccionamos lo que publicamos y lo que no? En el caso de Maldita Ciencia damos prioridad siempre a los temas de salud o pseudociencias, por el daño que hacen en los pacientes y que generan esperanzas que no son tal. Entonces, en eso nos fijamos mucho. También si se ha compartido mucho o no, si se ha viralizado mucho o no. Cuanto más se viraliza, pues más lo desmentimos, porque pensamos que es el momento de atrapar al bulo y por lo menos acompañarlo. Y luego también, si es novedoso, ya hemos publicado algo parecido. Y ya para terminar, os voy a poner aquí varios casos de estudio que hemos tenido. Bueno, este corazón que veis a la izquierda se hizo pasar por el corazón de un niño que dormía con su perro. Esto fue en Facebook. Y hicimos una búsqueda inversa en Google y vimos que no, que en realidad es un corazón de un perro que tiene gusanos. Lo veis ahí en ese estudio científico. Simplemente, entonces, en el caso este de la izquierda, aquí sería un ejemplo de maldad, ¿no? De una persona que comparte algo falso, no sé si es que odia a los perros o no tengo muy claro, pero ahí se ve un poco el ejemplo de maldad, o a lo mejor también un poco de notoriedad, porque cuanto más se comparte en Facebook, a lo mejor a esta persona le da notoriedad, pero para que veáis que lo que se comparte y se viraliza muchísimo, este por ejemplo veis que tenía 11.000 comentarios y miles de veces compartida. Bueno, pues era un caso muy claro de un bulo. Este también, la verdad es que este es muy bonito, pero no es real. También cuando lo vimos, fijaos las melenas que tienen, ¿verdad? Preciosos, los 3 leones negros, pero no son reales. Este es otro ejemplo de bulo, de manipulación de fotografías originales. Y bueno, aquí veis los casos reales y luego la manipulación que hizo la persona pues con Photoshop o con una herramienta de retoque fotográfico. Ahí lo vemos también. Para que veáis también, tuvo 370.000 compartidos en Facebook. Y en este caso, aparte de nosotros, también lo verificaron en AFP Factual. Estos gustan mucho. Aquí, por ejemplo, vemos a este elefante, no sé si lo veis a la derecha, se supone que la trompa lleva una cría de león, que también está manipulado. Es que encanta, la naturaleza de por sí es sorprendente y es fascinante, no hace falta manipularla para que lo sea. Pues hay muchísimas imágenes y muchísimas desinformaciones de imágenes de animales manipuladas. Entonces, aquí en concreto vemos a la derecha la real, y es que un parque de Sudáfrica, coincidiendo con el April Fools, el Día de los Inocentes que celebran allí, era un poco haciendo la coña, pero aquí lo pone claramente. En el tuit al final ponía que había sido compartida por el April Fools, o sea que en realidad ya lo decían ellos, pero bueno, al final esto se transformó en ese bulo y ya la persona que lo compartió puso ahí su apuesta debajo su trompa, el leoncito, y así poder cargarlo. ¿Cuánto nos enseña la naturaleza? Pues sí, nos enseña mucho, pero esto en concreto pues no. También otro ejemplo que nos llegó muchísimo fue las imágenes que todos vimos de los peces muertos en el Mar Menor. Entonces esto lo hizo una compañera de Maldita Ciencia, lo hizo Sara, y lo que hizo, pues como comentaba José María, periodismo. Entonces lo que hicimos fue contrastar los datos, verificar las imágenes, leer los estudios, hablar con científicos, que es lo que hace cualquier periodista. Y sobre todo teníamos muy claro que teníamos que abordar dos cosas: cómo se había llegado a esto y qué papel había tenido la Dana, porque se movía mucho y dije, fijaos, la Dana, había partidos que hablaban de que la Dana, bueno, pues al final la Dana tenía una pequeñísima parte que ver. Esto venía de una situación que arrastraba de muchísimos años atrás. También nosotros citamos trabajos periodísticos, como por ejemplo Datadista, que lleva mucho tiempo investigando, o fabulosos ejemplos de periodismo local que han investigado este tema. Nosotros en nuestras informaciones citamos siempre lo que han hecho los compañeros, porque entre compañeros no nos pisamos la manguera, eso es así. Nosotros para eso nunca tenemos ningún problema de citar, enlazar, y si alguna vez nos equivocamos, pues eso, ponemos asterisco y actualizamos.
Y luego esto ya, bueno, para que veáis un poco, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, algunos bulos que nos han intentado colar y que han llegado a la redacción y que estamos cansados de uno y otro verificar. Pues no existen pollos mutantes, que también ni te los comes en las cadenas de comida rápida. No hay evidencia de que el cartílago de tiburón sirva para tratar la artrosis, que este se repite constantemente. No, os habrá llegado a lo mejor las informaciones de cadenas de adopción de perros, de cachorros. Aparece un número de teléfono que además este número se compartió en Brasil y si pruebas a llamar no existe. O bueno, pues cuando veáis cadenas, si no conocéis a la persona, tratad de verificarlo primero y buscadlo primero en Google a ver si os están intentando engañar. Las flores de Bach, esto también nos preguntan mucho, si las pseudociencias se pueden aplicar a los animales. Pues no, si a nosotros no, a los animales tampoco, pues nos preguntan muchísimo. Luego también, bulos que se mueven mucho, los mosquitos no te pican porque tu sangre sea más dulce y influyen otro tipo de factores. Y luego, pues estos míticos del verano, la carabela portuguesa no es una medusa, aunque lo parezca, son muchas diminutas. Y bueno, aunque no es exactamente biodiversidad, pero está muy relacionado y de cara a la cumbre del clima de la semana que viene, también estamos constantemente verificando bulos sobre la crisis climática y sobre todo también que tienen el epicentro a veces en Greta, que es un icono, pero levanta pasiones tanto positivas como negativas, y nosotros en Maldita nos llegan muchísimos bulos sobre ella y se nota mucho el odio. Al final nosotros nos movemos entre muchos mensajes, muchos positivos, pero también muchos mensajes de odio, y nosotros en general nunca alimentamos a los troles y no entramos a acrecentar ese odio, pero la verdad es que el panorama, lo que decía el otro compañero de la mesa redonda, de que en Twitter hay muchos locos que vociferan, nosotros lo sufrimos bastante. Sí que es verdad que hay mucha otra gente que hace que merezca la pena que estemos y es una herramienta muy útil para mover la desinformación, los desmentidos, pero es verdad que hay muchísimo ruido y que a veces tienes que ponerte una coraza para que no te afecte todo lo que lees, porque la verdad es que da miedo a veces el odio que se mueve. Bueno, pues algunos ejemplos de bulos que nos llegan sobre cambio climático nos vienen a decir todo el rato que no está causado por el ser humano y que no hay consenso. Siempre están con lo de que no hay consenso, y claro que hay consenso, pero esto es un mantra que cada vez que publicamos algo siempre hay respuestas de estáis vendidos, no existe consenso, y nos ponen enlaces, lo que os decía de los 3 o 4 científicos que están en contra de esto. Bueno, pues esto se repite constantemente. Los fenómenos meteorológicos extremos también nos dicen que no están aumentando más y que no son más intensos. Y según los datos que hay, sí que parece que son más intensos y se tendrá que ver si van a aumentar, según las previsiones, van a aumentar más. De momento no da tiempo a ver si ya han aumentado en algunos de ellos, pero todo parece indicar que sí. Es lo que hablábamos un poco de que hay grises, no es tan fácil como decir sí o no, y más con la ciencia del clima, que es una ciencia también que va evolucionando, que va cambiando. Entonces, al final es complicado transmitir que no todo es blanco o negro en este sentido. Luego, os sonará también el tema de la cuenca del Amazonas, pues también había muchísimos tuiteros y demás que decían que no eran para tanto, que todos los años, y bueno, pues aquí teníamos que recurrir a los datos de la NASA para decirles que no, que sí que eran más. La deforestación del planeta, que es lo que os comentaba antes, muchísimos comentarios nos dicen que no hay deforestación, y sí que la hay, y la superficie de los bosques está disminuyendo, está probado. Y lo que os comentaba de Greta, que se utilizan muchas imágenes, pues aquí, esta por ejemplo que vemos, están manipuladas las dos, una creo que estaba puesta a su cara y en otra decían que era una camiseta que ponía antifascista y era mentira. Entonces Greta, imagino que de cara a la COP25 será objeto de muchísimos más bulos y desinformaciones, así que ahí estamos en Maldita para informar sobre eso. Y bueno, os dejo de aquí los datos por si queréis contactar con nosotros, y estoy abierta a vuestras preguntas. Ya siento el tema del retraso, que estaréis deseando ir al cóctel, pero bueno, intento ser lo más rápida que he podido. Sí. Me parece estimante, ¿no?, tener que estar persiguiendo la... Sí. Espera, el micrófono, vale. Claro, por el streaming también, y que te oiga los de atrás, claro. Espera, os dejo aquí. Ahí. Hola. Bueno, pues enhorabuena por la charla, muy interesante, y ahora que todos nos sentimos de alguna forma implicados o interesados en el tema. Decía que me parece extenuante, ¿no?, tener que estar persiguiendo tal cantidad de bulos, y luego frustrante lo que tú has dicho, que muchos de esos bulos luego se resucitan por sí mismos. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿hasta qué punto la estrategia a lo mejor no debería orientarse
o debería complementarse también con una labor muy potente de educación, incluso a nivel de colegios. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hay unas pautas que son relativamente fáciles de seguir y muy efectivas. Una de ellas es, por ejemplo, identificar las fuentes de información. O sea, a mí me parece la prueba del algodón, casi la prueba del algodón, para poder detectar si estás manejando un bulo o no. Y quizá habría que centrar el esfuerzo, porque los bulos es un fenómeno de nuestro tiempo. Creo que van a continuar y van a ir a más. Y el panorama de la comunicación, vamos a tener que convivir con esa desinformación brutal. Entonces creo que lo que nos queda es un poco educarnos en ese recurso que es la información, saber manejarlo y identificar unas pautas para que no nos la cuelen, ¿no? Entonces yo iría un poco también a incidir mucho en el tema de la educación a los que somos consumidores o productores de información, pero también educación a nivel de colegios, en fin, a toda la sociedad, ¿no? Para que acabe siendo algo más sencillo de identificar, ¿no? El bulo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Maldita lleva un par de años, pero en los últimos meses estamos haciendo esfuerzos en la campaña, bueno, es Maldita Educa. Aparte de las charlas que hacemos, también hay talleres destinados a profesorado en colegios, institutos y universidades. O sea, que es algo en lo que estamos apostando desde hace unos meses y sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que se quedaría cojo. Si estamos trabajando aquí, pero no trabajamos en el origen para que las personas, los niños, los jóvenes, se eduquen en ser críticos y en no tragarse las desinformaciones, no estaríamos haciendo nada, sería remar en el desierto. Entonces, sí, lo estamos haciendo, lo que pasa que, bueno, es un proceso lento, somos medio joven, pero estamos en ello, sí. Hola, Hola. A mí me gustaría preguntarte, porque has comentado que sois un medio sin ánimo de lucro. Sí. Lo primero es decir que ese ánimo de lucro no es malo, no es inherente a algo malo en un medio de comunicación, porque los profesionales de algo tenemos que vivir. Totalmente. Sí que me gustaría que nos contaras un poco la estructura, cuáles son vuestros recursos, cómo creasteis, o si es una labor solamente voluntariado. No, todos cobramos, sí, obviamente no vivimos del aire, nos gusta comer, tenemos alquileres, hipotecas, lo que sea, sí. Y básicamente las fuentes de financiación, dos fundamentales serían colaboraciones con medios de comunicación, colaboramos con Radio Nacional, con Onda Cero, con otros medios, y esto tiene una contraprestación económica. También la comunidad de malditos y malditas ayudan económicamente en la medida de lo que cada uno puede. Si no pueden, pues no ayudan, o sea, eso no es un requisito para nada indispensable. También formamos parte de diferentes proyectos europeos, que hay una parte que tiene financiación. También tenemos un acuerdo con Facebook para verificar informaciones y eso también es otra fuente de financiación. Y bueno, al principio el proyecto eran menos personas, ha ido creciendo, pero bueno, sigue siendo centralizado, o sea, no se está disparando. Por supuesto, lo que dices es verdad, desde luego que los medios no es malo. Simplemente he dicho lo de sin ánimo de lucro para que veáis que es más independiente a lo mejor que otro medio que tenga otra fuente de financiación. Sí, es más independiente, pero lógicamente nosotros no estamos en contra de los modelos actuales de los medios de comunicación. Somos un medio más que ha venido a nacer en este ecosistema tan biodiverso y nosotros no queremos hacer el trabajo de los periodistas en absoluto. O sea, todos somos periodistas y a mí personalmente me da rabia cuando a veces leo algo, es como, jolín, me da rabia tener que corregir esto porque... O sea, que a mí me encantaría que las desinformaciones en los medios fueran las menos y que nos tuviéramos que dedicar a corregir otras cosas, ¿no? Pues que se mueven cartelas o cosas así que no aparezcan en los medios. O sea, es un mal para todos que las desinformaciones se viralicen en los medios de comunicación. Voy a aprovechar que tengo aquí el micro en esta zona. No va a salir de aquí, me parece. Y como las compañeras... Sí, hay una estamos compañera aquí. también, sí. Ahora mismo una pregunta es que dale, me ha encantado tu charla, punto uno. Gracias. Me parece que es uno de los temas más preocupantes surgidos de la propia democratización de la comunicación. Yo creo que cuando había una televisión, una emisora de radio y un periódico, había un bulo o cero bulos. Ahora cualquiera puede difundir en redes y si tiene suerte viralizar el contenido falso. Yo añadiría a tu lista que también a veces es por bondad, ¿no? Pero sobre todo por estupidez. Y a mí me preocupa mucho sobre todo el tema del WhatsApp, ¿no? Yo creo que todo el mundo recibe día sí, ¿no? Un bulo que fastidia, un bulo que ofende, un bulo que al final te da rabia, lo único que puedes hacer es reenviarlo a tus contactos. Yo a mi suegra le estoy mandando todos los días, no, esto es falso, esto no te lo creas. Y es un gran problema, ¿eh? No hay que minimizar el impacto que está teniendo sobre la gente que incluso teniendo buena fe se está tragando toda esta maldad. Así que enhorabuena también por el proyecto, es totalmente necesario, pero desde mi punto de vista
es casi imposible atajar y evitar la difusión masiva que están teniendo estos bulos, porque tenemos medios para que realmente llegue a todos lados y en tiempo récord, ¿no? Bueno, por eso muchas gracias, y por eso decimos lo de la comunidad. Al final cualquier persona puede mover el desmentido, entonces a lo mejor así es que es más fácil que al final llegue hablando y que el bulo no desaparezca, pero que se mueva mucho el desmentido. Lógicamente no es fácil, pero bueno, trabajamos en eso. Gracias. Hola, yo os quería preguntar si tenéis capacidad y posibilidad de hacer estadísticamente un seguimiento de qué sectores son más vulnerables, o eso es imposible porque los mix son difíciles de... ¿De qué sectores has dicho? Claro, sí, tenéis capacidad para saber estadísticamente cuáles son los sectores más vulnerables a los bulos. Es decir, de población te refieres. De población, bien por edad, pero no sé si eso sería muy difícil, porque claro, detrás de un nick a veces es muy difícil saber quién está. Ahora estamos empezando a cuantificar un poco todo esto, porque como es un proyecto reciente, lo estamos empezando a cuantificar, es muy interesante. Entonces, de momento todavía no tenemos datos, pero en cuanto tengamos datos va a ser muy interesante decir de dónde vienen las informaciones, la media de edad de la gente que comparte, para hacernos un poco una idea de por dónde se mueve. Sí que, por ejemplo, también damos charlas en centros de mayores o cosas así, y nos dicen un poco, a ellos les preocupa mucho, por ejemplo, el tema de las tecnologías. Decía otro día una compañera, las cookies. Decía, es que las señoras mayores están muy preocupadas por las cookies, entonces no dan a aceptar, entonces no pueden ver nada, porque si no aceptan las cookies, entonces cosas para nosotros que a lo mejor son muy obvias, pues mira, ahí vemos que en ese sentido hay que cambiar el chip y centrarnos en el foco de los diferentes sectores. O sea que en cuanto tengamos datos va a ser más sencillo también dirigirnos a ellos. Sí, había ahí también. Gracias. Hola, sí. Enhorabuena, y además creo que es gravísimo lo que está sucediendo, y especialmente en las nuevas generaciones, en las jóvenes y las medianas, y donde la élite o la gente que está posicionada en favor de la naturaleza queda reducida a objetos, donde no comunica y donde de ahí no pasa, y el gran público consume esto. Y quería preguntarte una cosa. Sí. Has definido 3 posibles causas, ¿no? Maldad, economía, política. ¿Y no crees que la posibilidad de protagonismo que ofrecen las redes con la tecnología sería la cuarta? Sí, es decir, y si esto fuese así, lo podríais usar para cuando deis opciones de respuesta para entrar en grupos de WhatsApp o en comentarios de líneas de comentarios de redes, si le ofrecéis un formato atractivo, porque al final el que va a contrarrestar esta información, si queda bien, está jugando ese juego. Esta es una posibilidad. Y luego, por último, junto con la falta de impregnación con la naturaleza que toda esta generación a la que yo pertenezco hemos tenido, la gente joven en España, excepto en zonas concretas del territorio, no tiene contacto con la naturaleza, por lo tanto no va a estar impregnada, por tanto todos estos mensajes más especializados de preservación y conservación de la naturaleza no les va a llegar. Pues yo creo que hay un gran problema junto con la educación. Así que enhorabuena y seguir así, porque es muy grave lo que está pasando. Se ha visto en el Mar Menor, que ha ganado Vox, se ha visto en cómo lo que llegan a decir de Greta es que es brutal. O sea, realmente estamos aquí en una probeta, pero la realidad social del gran público, que es el que vota al final, es otra. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. De la primera pregunta, lo que decía, sí, el narcisismo sería otra posible causa que seguramente tengamos que añadir ahí. Lo que pasa es que a lo mejor la añadiríamos un poco en el tema de los clics, o lo que pasa que no tiene cuantificación económica. Entonces sí, probablemente tengamos que ampliar la lista, y es el placer de sentirse, pues eso, que se comparte su contenido, aunque eso no suponga para él un rédito económico. Así que lo añadiremos, sí. Gracias. No sé si había otra. Yo quería preguntar también una cosa. Allí. Vale. Vamos a ver. Yo lo del tema de los bulos, a mí me da la impresión de que bulos ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora se magnifica mucho más. Me alegro que lo llaméis desinformación y bulos, porque las fake news o las noticias falsas no son noticias. Son mentiras. Entonces, no tiene sentido llamarlo de una manera que no es. Bueno, yo recuerdo hace años, que algunos me conocen, cómo me pasaba todo el día desmintiendo que Licona tiraba teas para que hubiera incendios desde los helicópteros. Entonces, eso yo era hace 40 años, pero es que yo lo tenía que contar todos los días a los medios de comunicación y a la gente. No, es que ha sido Licona que está tirando cosas. Por eso quiero decir que el problema es que ahora cómo se amplifican. Y lo que a mí más me preocupa, y yo lo he vivido en primera persona, y por eso quería preguntarte sobre esto, es sobre el tema de la salud.
porque no os podéis hacer una idea la cantidad de remedios que me han mandado de todo tipo en la época que yo estaba con un cáncer. No os podéis hacer una idea. Y evidentemente si no hay quimio no te quitas el cáncer, punto pelota. Te pongas como te pongas. Entonces, la sensación que tienes de que todo el mundo se cree que te lo puedes curar con perejil... ¿Cómo puede ser que gente inteligente lo diga? ¿Cómo podéis...? Pero esto no es de ahora, esto es de siempre, solo que ahora se mueve muchísimo más. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Sí, al final nosotros utilizamos, o sea, llegan muchísimos bulos relacionados con cáncer, muchísimos, y estamos sacando constantemente recopilatorios haciendo hincapié en esto es mentira, utilizamos fechas efemérides y cosas así, pues el Día Mundial contra el Cáncer de Mama o el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, para aprovechar y resacar bulos antiguos que siempre están. Entonces es gravísimo porque al final, claro, hay juegas con la salud y con las esperanzas de la gente. Entonces por eso os decía que muchas veces nos centramos siempre en los temas de salud porque sabemos que son los que más daño hacen. Nosotros lo que hacemos siempre es intentar moverlo y que vaya calando y nunca dejarlo aparcado en plan, pero ¿quién se va a creer esto? Pues es que muchísima gente se lo cree con el cáncer y con otro tipo de enfermedades y es muy peligroso, sí. Y aunque ya existía antes, el problema es que al utilizar los nuevos formatos se mueve más, ¿no? Se disemina más, que es el gran problema del panorama actual. Sí, por favor. Al hablar de bulo, parece que hablamos de un emisor que es un francotirador, una especie de chiflao que, bueno, ocasionalmente lanza tal. ¿Tenéis detectado en qué medida se da esa circunstancia, digamos, el francotirador, o que son campañas estructuradas y que incluso pueden tener empresas detrás, digamos? Pues los perfiles es algo que estamos investigando. Sí que es verdad que con la red del IFCN, lo que os decíamos, somos varios medios de comunicación, a veces ahí compartimos en plan, mira, pues esto se ha compartido ya también en este otro país, este en otro, y eso nos sirve un poco para saber si hay detrás pues algo más orquestado o si es una persona concreta que lo lanza. También en Twitter, por ejemplo, tenemos localizadas a cuentas que son desinformadores, no, mira, ya está este con esto, ya está este con lo otro, porque aunque nos mandan cosas, nosotros en la redacción también hay personas que están constantemente monitorizando, viendo lo que va apareciendo. Entonces ya hay como sospechosos habituales, entre comillas, pero luego hay otras cosas que se nos escapan. Entonces, bueno, ahí obviamente la unión hace la fuerza. Entonces el hecho de estar dentro de un conglomerado de medios que nos dedicamos a lo mismo nos ayuda un poco a saber si estamos solos en un tipo de campaña o están en más lugares. Pero sí, en esto también yo creo que cuando tengamos ya toda la cuantificación nos servirá para ver el origen, que es al final lo que importa, ¿no? Investigar en las raíces y no tanto combatirlo, sino ir a la raíz. Bueno, pues muchas gracias.